Hola, como siempre muy agradecido por estar ahí de nuevo. Esta semana vamos a contestar a la pregunta que nos hace un señor y nos viene a decir algo así como que desde el último año de ver estos programas de Duzón Televisión, dice que me da la impresión de que la medicina natural o acupuntura tradicional no solo sirve para algunos tratamientos predeterminados, sino que se fundamenta en el estudio del hombre de una forma completa, ¿no? Entonces la pregunta dice, ¿podría interpretarse como una forma de vivir o como una filosofía de vida? Entonces, pues bueno, yo le puedo contestar que si estamos ya empezando a ver que al hombre, desde que nace hasta que incluso muere por completo y nace por completo, por supuesto cuando le afecta algún agente externo, en definitiva enferma, pues también enferma de una forma completa. Y entonces dentro de muy poquito tiempo ya vamos a contestarle de una forma bastante más amplia por estrenar, digamos así, un programa o una serie de programas precisamente donde vamos a explicar una fisiología holística, cómo funciona el cuerpo humano entero y qué interrelaciones tiene entre todos los órganos. Entonces, por supuesto que podemos decir que evidentemente puede ser una filosofía de vida y ahí vamos a entrar. También yo le tengo que decir que no sé de dónde ha salido o de dónde ha podido salir, porque cuál es mi sorpresa, que cuando me piden alguna información en mi vida profesional, pues muchas personas se creen que si esto de las agujitas, sin cierta guasa, pues solamente sirve pues para, yo qué sé, pues para dejar de fumar y para adelgazar, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, si usted me llega a hacer esta pregunta directamente, pues no le contesto porque una pregunta así tan chica, digamos así, pues ya no sé qué clase de respuesta tendría, ¿no? Entonces, volviendo a si es una filosofía de vida o es un estudio del hombre por completo, vamos a empezar un poquito desde el principio, ¿no? Y por supuesto que el hombre, desde que nace, y a diferencia del animal, que sí que tiene noción de lo que le va a pasar al final de sus días, y es que igual que nace, pues tiene que morir. La diferencia con el animal es que el animal pues no tiene esa noción, es decir, que no sabe que va a morir. Pero el hombre, por la razón que sea, y eso ya serían palabras mayores, pues sí que tiene esa noción y por tanto su máxima preocupación, aunque la intente enmascarar en alguna forma o en algún sentido, pues siempre tiene que luchar para retrasar cuanto antes o de una forma lo más larga posible precisamente ese fin que tarde o temprano pues le llegará y nos llegará, ¿no? Entonces, como tal, la preocupación más grande del hombre es, pienso yo, intentar que esa máquina o ese ente encerrado dentro de esa máquina pues se conserve los más años posibles, ¿no? Y por supuesto funcionando a la perfección. Por tanto, yo lo englobaría en dos necesidades físicas o dos necesidades fundamentales fisiológicas, ¿no? Que es nutrirse, sobre todo pues, para conservarse. Entonces, pues ahí tiene una serie de unos mecanismos, pues tanto pues, absorción, pues circulación, pues respiración, exhalación, asimilación y secreción, por la que más o menos toda esa maquinaria de una forma física se va a ir conservando. Y por supuesto otra necesidad que necesita cubrir es la de reproducirse para que esa especie vaya a lo largo de los años, ¿no? Entonces, pues o bien a nivel de los tres géneros de la vida, a nivel vegetal y mineral, pues también lo hace pues, por una fecundación, pues lo hace por fluorescencia, una maduración, una diseminación o una germinación. Entonces, claro, estas dos necesidades físicas más o menos la intenta cubrir pues como mejor puede. En ese sentido, la historia casi siempre está mediatizada en dos cosas, ¿no? En pensar o en saber, tener esa necesidad de saber
o ese amor a la sabiduría, pero bueno, yo no diría amor, sino que diría auténtica necesidad por saber qué es lo que pasa y sobre todo qué es lo que pasará, para intentar retrasar, como digo, esa cosa que tanto le preocupa, ¿no? Entonces ya ese hombre, el hombre necesita precisamente determinar exactamente lo que son los fenómenos de la vida. Entonces con los años, pues un animal o un cuerpo que nace de esa manera, pues ya va teniendo su experiencia conforme va cumpliendo años y ya más o menos va sabiendo cómo funcionan las cosas y sobre todo se va explicando muchos de los porqués o los avatares que le pueden surgir, ¿no? Entonces, precisamente porque sabe que muere y antes degenera y enferma, que esa es la diferencia, como decíamos al principio, con el animal. Entonces, el hombre se convierte ante esa idea ya con una melancólica gravedad en principio de filosofía, también principio de religión y principio de arte, pero fundamentalmente englobando todo eso para saber, o el principio de todo saber, a ver qué es lo que le pasa, ¿no? Cómo puede, primeramente, elongar su tiempo, digamos así, y sobre todo que ese tiempo y el espacio que ocupa lo pase de mejor manera, ¿no? En definitiva, pues tener pues la mejor muerte posible, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿cómo lo hace? Esa necesidad de saber, pues lo hace casi siempre con un pensamiento reflexivo sobre todo lo que le acontece. Y sobre todo también, no cuando está sano o cuando no pasa nada, quiero decir sino es precisamente cuando empieza a degenerar y cuando se sale ese piloto que le produce un dolor precisamente al enfermar, o cuando esa máquina en la cual está inmerso precisamente pues degenera o se estropea. Entonces es cuando empieza a pensar, pues, Dios mío, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, Dios mío, qué mala suerte he tenido o qué desgracia? Entonces ya he dicho en alguna ocasión y bueno, repito casi todos los días, ¿no?, que la salud no es una cuestión de suerte, sino que es una cuestión o un estado que por una razón u otra o varias interacciones pues nos vamos buscando nosotros mismos, ¿no? Precisamente con ese pensamiento reflexivo sobre todo lo que le acontece, cuando ha llegado a esa enfermedad es cuando se eleva precisamente por encima de todos los hechos o todos los avatares que le han ocurrido, ¿no? Y es entonces cuando concibe precisamente muchas relaciones, une, clasifica e incluso mira. ¿Para qué? Precisamente pues para generalizar, y es entonces cuando se eleva pues a unos principios más o menos básicos, ¿no? Entonces los principios más básicos es intentar entenderse él mismo, por qué ha llegado a esa situación, y sobre todo interpretar a la naturaleza. Naturaleza significa desde su barrio, digamos así, con su medio ambiente, digamos así, en el sitio, en el locus donde él está viviendo, ¿no? En ese sentido. Y es precisamente cuando interpreta toda esa naturaleza con todo lo que le está pasando, relacionando, uniendo, clasificando, es cuando empieza esa persona a ser sabia, precisamente porque interpreta no solamente lo que le ocurre a él, sino la interacción que ha podido tener pues todas esas circunstancias ambientales, podemos decir, ¿no? Entonces ya se sabe o hay un refrán que dice que el que ignora las razones de las cosas se admira y sobre todo se sorprende de que sean como son, mientras que la diferencia, que cuando las ha aprendido, o lo podemos decir que el que sabe las cosas se admiraría o se sorprenderían de que fuesen de una forma distinta a de cómo son. Entonces la diferencia normalmente es cuando va cumpliendo años, ¿no? Cuando ha interpretado, ha clasificado, ha unido
pues todas esas circunstancias y esos avatares que le han rodeado. Y es precisamente cuando, por eso muchas veces hemos dicho que una persona o el hombre es el único animal, podemos decir, la única ente, digamos así, que es un probador constante, ¿no? Está probando las cosas para llegar precisamente a interpretar todo lo que le rodea, ¿no? Es el eterno curioso, hasta que todas esas curiosidades las deja de tener, y es entonces cuando parece ser que se relaja y es cuando se muere, ¿no? Más o menos eso es las razones por las cuales este hombre, pues, o las personas actuamos de esta manera, ¿no? Entonces, como principio de filosofía, como principio de todos los saberes, como la base, no debe confundirse, ya estarás pensando, con las ciencias, ¿no? Con las ciencias particulares. Entonces, esa filosofía es, digamos, o podemos interpretar que es la base o fundamental de todas ellas, ¿no? Aunque también es cierto que cada ciencia también es cierto que puede tener su propia filosofía, es una doble corriente. Y es lo que no podemos hacer, y menos hoy en día ya, es cortar precisamente esta doble corriente, ¿no? Entonces, muchas veces, o a lo que tendemos precisamente como personas científicas, ¿no? Dice, o muchas veces, sobre todo hablando de la medicina, lo que intenta siempre es compartimentar, precisamente cayendo en esas especialidades que tantas veces hemos hablado, ¿no? Entonces, yo veo ahora muchos especialistas, claro, desde mi corto entender también, ¿no? Entonces, ya pido perdón en ese sentido, pero yo los veo como esos trabajadores de, yo qué sé, de cualquier cadena, ¿no? Que unos hacen ruedas, otros hacen muelles, otros hacen amortiguadores, otros hacen asientos, otros hacen cristales, ¿no? Pero cada uno sabe mucho de su parcela sin tener en cuenta absolutamente nada de lo que hace su compañero que está en la otra nave o está en otro pueblo, ¿no? Que forman parte de esa, digamos, multinacional, ¿no? Entonces, esa compartimentación, esa superespecialidad es precisamente la que corta esa doble corriente, ¿no? Entonces, sobre todo, y estamos hablando de medicina más antigua, yo la veo o yo la entiendo como ese relojero, ¿no? Un relojero antiguo, claro está, que es capaz de, a través de todos los materiales, es capaz de juntarlos para hacer precisamente que esas manecillas vayan en una dirección muy determinada, cuenten ese tiempo y hagan funcionar toda esa maquinaria de una forma conjunta, ¿no? Entonces, en ese sentido, forma un todo de muchos materiales, con mucha interpretación, une, clasifica y mira para hacer funcionar perfectamente toda esa maquinaria a través de esos materiales, pero dándole esa chispa para que todo funcione como un todo. Entonces, por eso, bueno, ha habido muchas, yo no voy a hablar de filosofía porque no tengo absolutamente nada que decir, ¿no? Quiero decir que hay muchas más personas que lo podrían hacer mucho mejor que yo, pero a pesar de eso, muchos de los filósofos que, sobre todo en los tiempos en que corren, pues que se han dedicado, pues, al cultivo de las ciencias, pues siempre ha habido los dos grandes grupos, ¿no? Los empíricos y los dogmáticos, ¿no? Todos los empíricos siempre se ha dicho que eran como las hormigas, ¿no? Y la hormiga tiene una característica, y es que se satisface con acaparar y consumir sus propias provisiones que va teniendo, ¿no? Mientras que los dogmáticos, pues, son como la araña, ¿no? Que a través de su propio material, pues, van construyendo una red para acaparar así, pero sin embargo que estas telas tan delicadamente hechas no tienen mucha solidez, mientras que, vamos, pienso yo, que si juntásemos esos empíricos y esos dogmáticos, pues tendríamos precisamente que a otra persona, digamos así, que sería algo así como un verdadero sabio, digamos así, ¿no? Algo así como una abeja, que a través de la naturaleza, o a través de la naturaleza, extrae la materia prima
la trabaja y la digiere. Entonces, precisamente es como juntar algo así la experiencia con la razón, ¿no? Bueno, pero parece de todas maneras que tanto hablar de filosofía y a la pregunta que me estabas haciendo al principio, parece ser que nos hemos desviado un poco, nos hemos ido por los cerros de Úbeda, ¿no?